Entonces, bueno, vamos a dar inicio a itinerario académico. En esta oportunidad nos hemos planteado que el profesor Genaro Mosquera nos detalle un tema que ayer se consideró muy pertinente para la ocasión en la que estamos, en la antesala de un cambio de gobierno en Venezuela. Y bajo qué perspectiva vamos a manejar nosotros pues itinerario académico en su amplitud y en su crecimiento. Así que, profesor Genaro, las palabras son suyas. Bueno, buenos días. En realidad, el tema de la diatriba de enero del 2025 está planteada y tiene una influencia importante en la transformación universitaria, la transformación académica, por cuanto si no hay un cambio de modelo, estamos hablando de continuar con un sistema restringido, de presupuestos limitados, de control de la academia por parte del Estado y una violación directa de la autonomía universitaria. De tal manera que la gente del sector se pregunta qué nos va a pasar en enero y cuáles son los escenarios previstos. Ese tema lo hemos examinado cuidadosamente en la Escuela de Gobierno, con IDEA, con otros grupos que están examinando los escenarios. Y la verdad es que hemos llegado a la conclusión de que Venezuela, su población, está en ascuas ante esos escenarios. Por una parte, hay dos posturas. Una postura que a mi juicio es bastante narcisista porque el autor fundamental de esto es Maduro, quien parece un actor de reparto mostrando una seguridad fingida, exagerando las conexiones comunicacionales en radio y televisión en cadenas permanentes y además exagerando con su presencia en convocatorias en los cuarteles, donde hace acto de presencia y monta todo un show disfrazado de militar, haciendo émula de que es el jefe del Estado y responsable de la seguridad nacional. De tal manera, pues, que ese planteamiento que él está haciendo intenta mostrar seguridad de la población y él es el quien va a asumir el 10 de enero. Pero por otra parte, la oposición, con la única carta que tiene, que es haber ganado unas elecciones con 7 millones de personas y que además no se cuentan los otros tantos millones de la diáspora que no pudieron ejercer el derecho de voto, está planteando una inusitada actividad, un discurso fuerte e inteligente, asegurando que se cobrará la elección como presidente electo al doctor Edmundo González Urrutia. De tal manera, pues, que se plantea una diatriba entre la continuidad del modelo político que nos malgobierna actualmente y la población venezolana, porque ni siquiera son partidos, es una población que ha demostrado electoralmente cambiar el sistema y de tal manera que de esa decisión ciudadana depende claramente la permanencia en el poder del sistema actual o uno nuevo que tiene la finalidad de lograr una reconstrucción institucional, incluyendo la educación. Y eso entonces está planteado y se presenta entonces operativamente una situación muy fuerte. El 10 de enero la Asamblea Nacional será convocada, pero como ustedes saben, la integración de la Asamblea está formada por diputados partidistas, entre los cuales destaca la mayoría del PSV, y una serie de partidos que no son tales ya, porque perdieron completamente su realidad terrenal, y que está encabezada por dirigentes de fracciones políticas que no representan a nadie. Y yo me imagino que en la cabeza de esos dirigentes que se dicen opositores, les va a costar mucho hacer un juramento o no le va a costar nada para proteger sus propios intereses. De tal manera que el 10 de enero se nos presenta una gran tensión que se transmite hacia los
hacia los circuitos de poder, rayando en el miedo que ellos tienen de participar en una farsa soportada por un resultado electoral robado que nos conduce directamente a un golpe de Estado. Entonces, esa situación hay que enfrentarla, pero la participación ciudadana será determinante. La historia ha demostrado que la ciudadanía es la que determina realmente hacia dónde se inclina la balanza, hacia la legalidad o hacia el caos. Lo cierto es que nosotros como ciudadanos venezolanos no podemos seguir delegando esa responsabilidad en unos partidos políticos que no tienen representatividad. Perdieron esa representatividad como consecuencia de la crisis nacional y solamente sustentados en una ética, en una moral, donde la democracia no se mendiga. Se logra con las personas y su disposición. Es una fuerza imparable donde los gremios tienen una amplísima participación. Los gremios son líderes representativos de sus distintas organizaciones y tienen una palabra que decir. Y yo no he visto, lamentablemente, que se hayan manifestado en tal sentido. Es solamente con comunicados que más bien preservan otros intereses como los salarios, que es lícito, pero el tema político le está sacando el cuerpo porque, francamente, no es objetivo de los gremios, pero es que estamos jugándonos la libertad democrática de este país, que además está atada a una controversia global que nosotros no tenemos la culpa. Hay una lucha mundial, global, entre el tema del globalismo, de los países dictatoriales, de los países de Oriente Medio, contra la democracia occidental. Y eso se ha traducido en guerras, en conflictos bélicos internacionales, y Rusia, China, Irán, Turquía han tomado postura en Venezuela, han tomado posesión de nuestro piso territorial, han instalado bases, han instalado situaciones, incluyendo los cubanos que tienen unos intereses latinoamericanos de apoderamiento con eso que llaman la gran patria grande. Bueno, entonces frente a esa circunstancia yo creo que los ciudadanos tenemos que enfrentarlo. Y es más, eso nos está afectando de una manera tan determinante, que la violación de los derechos humanos hay que medirla en los más de 2.000 desapariciones, en los muertos, en la gente que muere en las propias cárceles del gobierno sin respuesta. Es decir, maltratos a los derechos humanos venezolanos, que estamos perseguidos y amenazados por el encarcelamiento, los maltratos, la permanente vigilancia. Ahora, con eso de los jueces de paz, vigilados cuadra a cuadra, como hacen los cubanos. Es decir, unos efectos que realmente están impactando a la población venezolana y especialmente la educación, que es un derecho fundamental democrático, donde las irregularidades salariales, el abandono de las clases, la migración de profesionales, de la migración de los académicos, de los procesos de enseñanza se han perturbado. Se intenta justificar esta posición como el bloqueo. El bloqueo tiene la culpa de todo. Entonces resulta que eso no es verdad y su narrativa es falsa. Entonces tenemos nosotros una capacidad de aguante y misericordia, o simplemente nos dedicamos a colaborar con el gobierno. Eso es una tesis que se ve muy claramente en un montón de instituciones universitarias que no han tenido elecciones, tienen 15 años en el poder. El único ejemplo y que se efectúa es la Universidad Central de Venezuela, pero los demás simplemente asisten incluso a un falso Consejo Nacional de Universidades y aceptan humildemente todo lo que dice el gobierno. Entonces, claro, los efectos de una eventual juramentación de Maduro, bueno, entonces nos pone en una situación de diatriba terrible, pero que se va a enfrentar entonces al repudio generalizado de la población, de la diáspora y de los intereses internacionales. Entonces, claro, te dirán, frente a ese cuadro, la respuesta es involucrarse. Tenemos la responsabilidad de involucrarnos el 10 de enero, y el mes de enero va a ser muy movido porque
Si hay represión, que yo no creo, porque la verdad es que ellos están contando con ese teatro de que Maduro se presenta en los cuarteles y toma juramentos socialistas, pero el ejército está dividido. Entonces serán capaces de echarle plomo a la gente en las calles protestando por los derechos ciudadanos. Lo dificulto. Pero nada está escrito. Ese es un escenario más y es una especulación. Yo en el pellejo de González Urrutia, bueno, como él ha dicho, vendrá, pero vendrá acompañado de un cuerpo diplomático, de presidentes o presidentes, y le irán a cerrar el espacio aéreo, lo menos que pueden hacer, o simplemente no lo dejan, o simplemente lo atentan. Bueno, eso es posible, pero el riesgo del conflicto que se traslada de Europa a Venezuela está claro, porque hay una tríada de intereses particulares que lo manejan Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esos son los escenarios probables, los hemos estudiado cuidadosamente, y como todo escenario tiene una probabilidad de ocurrencia. Yo creo que el gobierno encabezado por Edmundo González tiene una probabilidad un poquito más alta que la de Maduro, pero todo depende de la responsabilidad ciudadana y del papel que el pueblo venezolano va a jugar en esos eventos. Así que eso es un planteamiento que lógicamente hace un marco de referencia para la actividad que nosotros tenemos como académicos, y se ha dicho en este programa muchas veces, si no se cambia de modelo político, seguimos con lo mismo y la educación es un fracaso. Y bueno, habrá que vivir con eso si el caos se impone, pero eso no es lo que los académicos queremos, y no podemos seguir trabajando en modelos de actualización, de regeneración institucional, si esa premisa no se cumple. Entonces la responsabilidad académica es muy alta, porque estamos involucrados en una respuesta que no podemos dar si el sistema continúa. Entonces ese planteamiento está sobre la mesa, y yo creo que en el transcurso del año y de lo que significa el conflictivo mes de enero históricamente ya manejado, pues puede realmente hacer necesario que la ventana que se ha abierto al público, a la área académica y a los gremios, especialmente a nuestro nuevo socio, el Consejo de Profesores Jubilados, podamos tener una ventana abierta a cualquier tipo de apreciación y contribuir con la hipersensibilidad del pueblo venezolano para tener éxito en esta jornada donde nosotros ganamos unas elecciones y tenemos un presidente electo. Sí, bueno, yo siento que el posicionamiento de los mensajes, o sea, hay que orquestarlo adecuadamente. Itinerario Académico es justamente una plataforma en la que nosotros hemos podido combatir hasta ahora sin altos riesgos, dentro de una racionalidad manejada pues con el sentido común, o sea, sin confrontaciones abiertas, sin descalificación de nadie, sino simple y llanamente haciendo proposiciones proactivas en función del rescate de la democracia. Y nosotros vamos a seguir en eso. Nos corresponde aquí, eso sí, sumar la mayor cantidad de voluntades y gremios posibles que nos acompañen en esta lucha, haciendo proposiciones para que la ciudadanía responda de la manera más adecuada, sin buscar llegar a un extremo pues de una guerra civil y nada por el estilo. Es que haya racionalidad, es que haya entendimiento, es que haya negociaciones, es que haya valoración de lo que cada institución representa en la vida nacional. Las que se perdieron y algunas son recuperables y otras no. Otras habrá que refundarlas, habrá que reinstitucionalizarlas todas, no sabemos. Eso nos lo va a dar la dinámica del 10 de enero en adelante. Entonces, por eso yo digo que nosotros aquí tenemos que mantenernos firmes en los postulados que hasta ahora hemos manejado, que es convencer y formar ciudadanía, y que todo ello propenda a que tengamos mejor gobernanza. Y ello no se alcanza pues si no involucramos a otros sectores. La academia puede muy bien motorizar estas iniciativas y lo estamos haciendo aquí, pero ¿de qué manera traemos a otros sectores? No importa en pequeña o gran escala, que de alguna manera también nos demuestre
que están convencidos y prestos a trazar esta lucha hasta el final. Eso es lo que a mí me angustia, ¿no? Porque existe la Federación de Maestros, existe el sindicato de no sé qué cosa, existe la asociación, existen los colegios profesionales, pero no veo tampoco allí una acción ferviente en la defensa de la democracia y del sistema que andamos buscando. Más bien también parece que estuviesen sumisos, ¿no? Entonces, tenemos que alentar eso. Yo no sé si hay la posibilidad de conexión con ellos a nivel gremial, o sea, porque la Asociación de Profesores o el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela tiene esta plataforma hace 5 años. No hemos cesado en la lucha y en el propósito y en los postulados e intenciones, y aquí estamos. Y hemos sumado mucha gente más en los últimos meses. La incorporación del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela para nosotros es una gran ganancia, pero tenemos que orquestarla adecuadamente. Y por eso yo digo, ¿dónde están las vocerías? ¿A cuántos más podemos traer? Porque en la medida que tengamos presencia, yo creo que la comunidad en general también va a valorar ese esfuerzo que estamos haciendo, y puede ser que también nos den una muletilla, ¿no? Para que las formulaciones que hagamos de aquí en adelante convenzan a la ciudadanía en general de que el cambio es necesario y que la lucha hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Entonces no sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ve Carlos, cómo lo ve Juan. Juan, vamos a hacer que los demás comenten el planteamiento que se ha hecho. Sí, Juan. Sí, intentaré ser lo más conciso posible. Yo creo que nosotros estamos ante una disyuntiva. ¿El país es viable o no es viable? Venimos con 25 años, por lo menos, de la intención de imponer un modelo contracultural a lo que es el país Venezuela. Podríamos extenderlo más, porque eso empezó a tener efectos negativos desde el golpe de Estado del 92, cuando ya ese evento empezó a alterar la estabilidad del proceso democrático que se vivía en el país. De manera que tenemos muchos años en un proceso que ha fracasado. Y en este momento estamos ante la disyuntiva de que lo que políticamente se intentó hacer, haciendo juego de los instrumentos de la democracia, ya abandona también ese trayecto y se va a convertir, por la actuación de los propios responsables de dirigir el Estado, en un golpe que se está dando el propio Estado, porque ahí está el poder ejecutivo, el legislativo, el electoral, con la conchupancia del legislativo y el poder moral. De manera que nosotros estamos dejando de ser un país que está manejándose dentro de una supuesta democracia, como lo veníamos haciendo durante estos 25 años, porque estaba intervenida la democracia y se estaba violentando permanentemente y frecuentemente la Carta Magna, que es lo que debe de regir la conducción del Estado en todas sus facetas. El 10 de enero, tal como lo identifica Genaro, lo que va a ocurrir es que se va a juramentar, o van a intentar juramentar a Maduro. Nuevamente entonces se va a transformar ya en una dictadura declarada. Una dictadura declarada. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Bueno, o lo aceptamos, nos quedamos tranquilos, o existe una reacción. Reacción que ellos están induciendo. Reacciones que los usurpadores y los violadores de la Carta Magna están promocionando, están ejecutando. De manera que habrá que reaccionar bajo los mismos cánones que establece la Constitución. La Constitución señala que todo ciudadano debe reaccionar ante la violación de los preceptos de la Constitución. Quiere decir que estamos no solamente amparados por una disposición constitucional, sino que estamos obligados. Entonces, ¿quiénes están obligados? Sabemos que existen sectores de lo que se llaman oposición que en la práctica tienen dos características. Uno, que han estado prestándole un servicio a la dictadura y siguen acompañando decisiones
que son contrarias a las disposiciones tanto de la Constitución y están a espaldas de la voluntad popular. De manera que esos sectores además tienen la particularidad que fueron derrotados por la población cuando unos no fueron capaces de participar en las primarias y otros fueron derrotados en las primarias. Entonces, nosotros tenemos un componente que es la población que está representada por quien resultó designada como líder del país en las primarias de octubre, del 22 de octubre del 2023. Ese es el componente que tiene que pronunciarse. Ese es el componente que está representando la voluntad popular. Esa es la soberanía que nosotros tenemos y la que representa en este momento la voluntad del pueblo y está ajustado a las disposiciones de la Constitución. Lo otro es que nosotros tenemos también la particularidad de quien tiene que garantizar la continuidad del Estado de Derecho son las Fuerzas Armadas y es su obligación constitucional también. Forma parte del pacto social y ellos tienen fisuras, tanto las tienen que existe un importante sector de militares que están presos y existe malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, allí hay unas conductas que uno tiene que entender porque no es fácil estar expuesto a la tortura, a la muerte y a las conductas de carácter tiránico que existen en este momento del país. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar eso? No sabemos. Una chispa que se prenda puede generar un incendio y está provocado por una conducta anticonstitucional ilegal de quienes están usurpando el poder y que serán cada día más responsables de las consecuencias que pueda establecerse en el país producto de una juramentación ilegal, anticonstitucional, producto de un fraude, producto de un robo, de un asalto a la voluntad popular. Ok, Carlos, bueno, eres uno de los gremios que se ha sumado, pues de alguna manera, de momento tangencialmente a itinerario académico, que esperamos se va a formalizar, y esa es la vía, ¿no? Pero yo creo que ya podríamos esperar de ustedes en el Consejo de Profesores Jubilados de la UCB, como primera instancia a la que hemos contactado en este propósito de enaltecer la democracia. O sea, ¿de qué manera sientes que pudiéramos dar a un aporte mucho más detallado y significativo en esta fase? Sí, bueno, hay algunos aspectos que yo voy a resaltar. No voy a ser muy extenso, así que no se preocupen, porque los académicos solemos ser abundantes, ¿no? en la palabra, ¿no? Porque, bueno, por nuestra formación y toda la cosa. Hay tres puntos que a mí me parecen claves en esto, ¿no? Fíjense, nosotros como Consejo de Profesores Jubilados no podemos liberarnos totalmente de nuestra propia condición. O sea, nosotros somos parte de una institucionalidad y nosotros existimos por esa institucionalidad y de eso no nos podemos liberar para bien o para mal, pero estamos inmersos en esa institucionalidad que tiene que sobrevivir en el día a día, que tiene que digamos, ejercer sus propios fines y que tiene además que como misión, pues, defender ciertas banderas, ¿no? Nosotros, obviamente, yo tengo mis convicciones personales, pero yo tengo ante todo, o por sobre todo, pues, en estas funciones que digamos, afianzar y ampliar en la medida posible el papel del Consejo de Profesores Jubilados como institución universitaria, como institución que es parte de una institucionalidad. Eso significa que el Consejo de Profesores Jubilados tiene que enfrentar situaciones como la que enfrenta la Universidad Venezolana en este momento, que es una situación realmente compleja como institución. Es decir,
Ustedes lo saben, ustedes forman parte de la universidad y ahí tenemos una diversidad de aspectos que sin duda iremos discutiendo en los próximos programas, pero que así de antemano podemos calificarla como una situación compleja, muy compleja para las instituciones universitarias nacionales. Yo quisiera, de verdad, que hubiera más unión entre las instituciones universitarias venezolanas, en especial de las universidades autónomas. Pero eso no es fácil. Evidentemente, eso puede ser un objetivo de cómo avanzar en fortalecer las universidades autónomas en un objetivo común. Ese es un tema amplio, claro, ustedes lo estarán pensando, pero yo lo dejo allí, lo dejo como punto que más adelante lo vamos a seguir discutiendo, ¿no? El segundo aspecto que es nuestra condición de jubilados. Yo creo que hay una cierta dispersión entre los gremios y entre las organizaciones que en este momento están y quieren defender los derechos de los jubilados. Y debemos apuntar hacia una dirección de cómo conseguir juntar, cómo conseguir fortalecer la lucha de los profesores y de los jubilados en Venezuela. Alguien me decía hace poco, y es verdad, o sea, si usted no sabemos exactamente cuántos jubilados hay en este momento en Venezuela, pero pensemos a nivel nacional que haya 4 millones y tanto de jubilados. Evidentemente que esa es una fuerza potencialmente socialmente muy importante, pero está muy dispersa, incluso los mismos profesores jubilados en la UCB estamos muy dispersos todavía. Nosotros hemos logrado avanzar un poco en esa dirección con el Consejo de Profesores Jubilados, pero tenemos una gran tarea por delante porque los jubilados, no solamente los profesores, sino los jubilados, somos una fuerza muy poderosa en el país. Y esa fuerza está por construir. Por ejemplo, yo puedo decirle, yo no sé si recuerdan, la semana pasada yo les hablaba de el reglamento de protección a los jubilados que existe, está vigente desde el 25 de mayo de este año. Y yo escuché, no sé si me estoy extendiendo mucho, ¿no? Sí, no, está bien, no. Ese reglamento, para mi sorpresa, yo escuché en las redes sociales a unas organizaciones de jubilados que estaban reclamando que se aplique y que se dé que se aplique la normativa de ese reglamento repito, se publicó en Gaceta el 25 de mayo de este año. Ese es un punto realmente importante que puede servir para unir a muchos jubilados y convertirlos a los jubilados, repito, no a los profesores jubilados, a los jubilados en Venezuela como una fuerza realmente poderosa. Entonces, ese es otro punto que nosotros debemos tratar de divulgar mucho, digamos, de discutirlo mucho, de ampliarlo mucho, porque ahí hay mucha, como dicen por ahí, mucha tela por cortar. Y el tercer punto que yo quería mencionarle es que, o sea, yo creo mucho en la creatividad, de verdad. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser más creativos. Y cuando digo nosotros, me refiero a Ojo con esa TV, me refiero al Consejo de Profesores Jubilados, me refiero a las universidades. Nosotros tenemos como una cierta pasividad que a mí no me simpatiza, y lo digo para mí mismo también. Nosotros tenemos que exacerbar, tenemos que apoyar la creatividad en las cosas que hacemos. Tenemos que ser más creativos porque somos inteligentes, somos cultos, porque somos profesionales. Entonces yo los llamo a ustedes como colegas a ser más creativos, y nosotros en el Consejo de Profesores Jubilados queremos ser más creativos porque esa es una vía que nos abre una diversidad de opciones para la realidad social que tenemos por delante.
Sí, bueno, el problema sin duda es de sumatoria de voluntades y propósitos. Y el propósito de los jubilados, como usted dice, es una fuerza tan poderosa que se habla de 4 millones. Y cuando me mencionó los 4 millones, yo dije, bueno, pero es que casi se equipara a los votantes que dice Maduro que sacó, por ejemplo, para convertirse en ganador. Falso, pero las usa. 5 millones. Bueno, 4 millones y 5 millones, la diferencia es 1 millón. Si esa fuerza de 4 millones se unifica, se interconecta en los distintos sectores, en los distintos gremios, en el sector público, en el sector privado, en la siderúrgica, en la petrolera. Hay jubilados en todos lados, en el gremio de los maestros, de los ingenieros. Bueno, todos ellos pueden conformar una avalancha de propósitos y de formulaciones que de alguna manera pongan al régimen a repensar que su camino no es quedarse allí a juro y que tiene que entregar el poder para que el país se reencuentre de nuevo y empiece a plantearse nuevas modalidades de desarrollo y de progreso y bienestar general. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros vamos a jugar un papel muy importante y yo creo que el único gremio que tiene una plataforma como Ojo con Eso Televisión es el Consejo de Profesores Jubilados, que se sumó a nosotros a través de Genaro, que tiene 5 años conmigo en esta lucha. Hay otros gremios también, el de médicos, hay el de ingenieros, hay el de veterinarios. Todos ellos pueden en un momento dado, y pensando en estas formulaciones que estamos haciendo nosotros aquí, que si nos aglutinamos y unimos propósitos, nosotros podemos ser también avasallantes como pretende ser el gobierno con la población en general. Vamos a avasallarlos, pues, pero vamos a buscar hilos de conexión entre unos y otros gremios. Por eso yo hablaba de que el Consejo de Profesores Universitarios, de jubilados, o sea, conoce y tiene gente en todas partes porque formó a los ciudadanos del país durante 40 años en democracia, les dio herramientas, los conformó como ciudadanos de bien, los formó para la ética. Entonces yo creo que esos valores y esos principios hay que reposicionarlos. Y la manera de reposicionarlos es a través de una plataforma como esta en la que todos confluyamos. No sé qué dice José Manuel. Serra tiene por ahí, está por ahí. Ahí está José Manuel. Y estoy pidiendo la palabra. Adelante. Ok. Bueno, primero que todo me parece muy importante este nivel de discusión y me parece que, como dijo Carlos, el problema es que hablamos mucho todos. Yo no me escapo de eso. Voy a tratar de hablar lo más breve posible para empezar a ser creativo. Me gustó la frase de creo en la creatividad. Como a mí me gusta la poesía, me dio para un gran poema. Creo en la creatividad sobre todas las cosas. Pero aquí hay un problema, cuando todos hablamos de institucionalidad, es que la institución máxima, que es la Constitución, ha sido violada durante 25 años, ¿verdad? El otro problema es que la economía ha sido destruida totalmente. Y el otro problema es que la tecnología nos está dejando fuera. Y el cuarto problema de nosotros, en esta etapa de nuestra vida, es que nosotros formamos parte de lo que podríamos llamar la tercera edad o cuarta edad. O sea, estamos, desde el punto de vista económico, fuera del contexto ocupacional. Estamos fuera del contexto ocupacional. En un país que está destruido, que no tiene dinero, defender la condición de jubilado o de pensionado pasa por decir a qué estoy apelando yo para reclamar qué y obtener qué. Si no hay dinero para los sueldos, si no hay dinero para nada. Entonces, y no hay dinero porque destruyeron la economía y no hay gobierno porque destruyeron el país. Entonces, la Constitución, yo no sé mucho de derecho, vi algunas materias en mi carrera, pero recuerdo que había una pirámide, no sé si se llama de Kelsey o algo así, en la cual se dice que la ley que está por encima de la otra, hay una organicidad pues del sistema, la ley máxima es la Constitución, y en la Constitución ahí está consagrado el derecho a la rebelión. Y si nosotros somos los que, como dijo Juan, somos la élite intelectual y de pensamiento del país, y moralmente también, porque representamos en cierta forma el mayor núcleo ético de la sociedad, entonces, ¿por qué nosotros no creamos una condición adicional a la que tiene la situación de hoy y
llamamos a todos los jubilados y a todos los pensionados gremialmente, institucionalmente, y nosotros que formamos parte, yo no soy jubilado de la Universidad Central, pero soy profesor activo, ¿no? Paradójicamente a mi edad no me he jubilado, y ni me voy a jubilar. Entonces, ¿por qué nosotros no constituimos en una forma absolutamente legítima, en una forma absolutamente válida desde el punto de vista de los derechos humanos, no constituimos un núcleo fuerte de apoyo a lo que hoy en día está en la mente y en el amanecer y el anochecer de todos los venezolanos afuera y adentro, que es el reclamo a obtener el control del poder que ganamos electoralmente? Es decir, ¿por qué nosotros no elaboramos, no un discurso muy largo? Yo quisiera proponer que fuésemos, ya yo termino para honrar el deseo de ser breve, que hiciésemos algo muy sencillo, una cosa de una página, 2 páginas, considerando, haciendo todas estas consideraciones que son corticas: la económica, la institucional, la demográfica, la tecnológica, la social y la socioeconómica. En todas las condiciones, el camino conduce a una gran arrechera y a caerle a coñazo. Y aquí me estoy saliendo de todo el lenguaje, me perdonan, yo sé que esto estaba grabándose, a este animal que nos tiene aprisionados, que no es solamente Maduro, que está metido detrás de un gentío y que además, mientras nosotros estamos aquí luchando, en María Corina está escondida, en Washington hay una cosa que llaman lobistas, donde hay venezolanos incluso buscando la manera de continuar este gobierno dictatorial y tiránico. Entonces, yo creo que debemos hacer público, no nosotros, ojo con eso, ni el Consejo de Profesores Jubilados, sino nosotros con esa, vamos a llamarlo así, esa conjunción de organismos que configuran el país, la parte más importante del país, que es el país de viejos que ya cumplieron, jubilados, retirados, y decimos, hasta aquí, basta. Eso es lo que yo creo que, o sea, yo no sé si estoy siendo creativo o le estoy dando rienda suelta a mis deseos personales. Eso es lo que quería decir, y gracias. No, sin duda alguna lo que tú has dicho se inscribe dentro de lo que se llama la reserva moral de un país. Y esa no la podemos buscar, sino donde han estado los hombres de éxito. Donde se han formado, donde se han formado los hombres de éxito también en otros aspectos y propósitos. Los empresarios privados venezolanos, todos, o la mayoría de ellos, vamos a hablar de un 60%, deben haber pasado por la academia para poder ser empresarios de éxito. Los otros ya los conocemos, los empresarios de maletín, o sea, que no tienen ética ni tienen moral, por supuesto, siguen estando allí, o sea, en la conchupancia. Pero hay una reserva también de empresarios formados en la academia que basta convocarlos y decirle cuál es el propósito de esta intención comunicacional y que también se sumen al voluntariado nuestro. Y yo creo que por esa vía podemos conjugar de abajo hacia arriba una fuerza demoledora frente a lo que el régimen está pretendiendo, que es quedarse contra la, como dices tú, José Manuel, contra la Constitución, que es de alguna manera pues el hito fundamental para que estemos luchando por este propósito de libertad. Entonces, no sé pues, si Genaro comparte o no esa apreciación. Adelante, Genaro. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento porque el planteamiento que se hizo y que hice inicialmente ha despertado el furor de vocabulario, ¿no? de planteamientos que ustedes están haciendo emocionados por lo que está ocurriendo, pues, y que hay que darle respuesta. Sin embargo, yo me declaro personalmente institucionalista como filosofía de vida. También soy innovador en el área tecnológica y yo creo que efectivamente se ha apuntado cuidadosamente bien en una dificultad enorme que es el desarrollo organizacional del sistema. Ahí hay muchas debilidades y hay mucha fragmentación, divisiones importantes entre los gremios que comparten objetivos comunes, pero los gremios han marcado muchas veces la diferencia política en Venezuela. Desde la CTV
o las organizaciones de trabajadores marchando con los colegios profesionales, y eso de una vez, en algunas ocasiones, ha permitido hacer sinergia en objetivos particulares de una coyuntura socioeconómica en un momento dado. Yo creo que puedo poner un ejemplo que lo he repetido en algunas ocasiones, y es que cuando Chávez asume el poder, él planteó una filosofía educativa socialista muy cubana en su concepción particular, y empezó a tomar medidas unilaterales, y los gremios se unieron todos en la Universidad Central de Venezuela bajo el patrocinio de las autoridades, y se creó allí una masa de gremios. Yo conté en aquella oportunidad 47 representantes de todos los gremios del país que le dieron frente a esa propuesta chavista, y él tuvo que recoger la vela. No pudo. Acuérdense de aquella frase famosa que etiquetó ese movimiento que se llamaba "Con mis hijos no te metas". Exactamente. Yo creo que en este momento es indispensable que los gremios asuman un papel de unidad, de consolidarse y de evitar ese tipo de trampillas que ocurren, que no le dan cabida a sus propias organizaciones, que secuestran el poder a veces, que no permiten que gremios funcionen adecuadamente porque se consideran que ellos son representativos de medios particulares, como es el caso de los jubilados. Y bueno, esa es una fuerza poderosa, como dice Tali, y efectivamente, pues, él tiene razón. Yo creo que organizativamente hay que consolidar un movimiento que se escapa más allá de la institucionalidad, porque ya es un problema nacional, es un problema que nos afecta la violación de la Constitución y de los derechos humanos, y estamos sufriendo en carne propia esas políticas. De tal manera, pues, que no nos paremos ahí, respetemos la institucionalidad, respetemos los objetivos particulares de cada sector, pero al mismo tiempo hay que hacer sinergia para que enfrentar un monstruo que nos está cogotando y que puede salirse con la suya. Y eso significa el caos y la convivencia, como una frase muy trajinada que dice, es como seguir durmiendo con el enemigo. Así que no hay más nada que hacer sino trabajar. La innovación o la creatividad es clara. Yo me pongo más bien del lado de la innovación, porque he sufrido en carne propia cómo es el tema de la construcción de redes. Y las redes académicas son muy importantes, pero nadie las construye. En ese momento yo estoy haciendo un esfuerzo con grupos importantes de medicina de crear una red de médicos para la comunicación de todo orden, especialmente telemedicina. Y bueno, la construcción de redes entre los gremios es fundamental. Claro, eso requiere creatividad, requiere innovación en los sistemas y requiere dinero. De tal manera que, cónchale, el tema no parece fácil, pero la innovación está presente, especialmente en una era tecnológica como la que estamos viviendo. Y eso es la diferencia. Cuando nosotros logremos interconectar en la red a todos los gremios, a todos los profesionales y a toda la actividad profesional universitaria, bueno, daremos un gran paso y se convierte en una poderosa fuerza que es casi imposible de derrotar. Claro, ¿no? Y que todos esos gremios entiendan que los estamos convocando aquí no con fines partidistas ni etiquetas en particular, ¿me entiendes? Es un sector nacional de mucho peso, con mucha valía, con unas reservas morales, con unas reservas formativas que aportaron y que todavía pueden aportar mucho. Y por eso yo siempre hablo del correaje entre nuestras generaciones y las que están entrando en juego, que de alguna manera, si no las ganamos para la ética temprano mismo, o sea, no vamos a recomponer al país jamás, y perderán nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones por venir. Entonces yo creo que lo que tenemos que procurar aquí es que se amalgamen esas dos voluntades, la de los experimentados como los académicos jubilados y de otros sectores, y las nuevas generaciones también buscar acercamiento con algunos de ellos que tienen ideas innovadoras,
que son emprendedores, que de alguna manera tienen formación familiar también valiosa y que entienden de estas cosas y que son capaces de dar aporte y que de alguna manera pues conjuguen con nosotros un voluntariado que se pierde de vista, pues. Bueno, Juan, si concluye Juan o Juan. Carlos, cualquiera de los dos. Bueno, Carlos, adelante, Carlos. No, tú eres Bueno, mejor que yo pues, en eso. yo diría que José Manuel hizo un O planteamiento. sea, perdona, yo puedo decir algo, Juan, perdona que Claro, te claro, interrumpa, por puedo decir supuesto, algo. claro. Lo voy a decir cortico, fíjate. Yo no soy sindicalista, nunca lo he sido y creo que nunca lo seré. Pero yo creo, de verdad, francamente, que si hay algo en el cual que el gobierno hasta ahora ha logrado tener éxito es en dividir a los jubilados en este país. Y eso no se puede aceptar. Es decir, estamos dispersos los jubilados y somos una fuerza también. Entonces, oye, hay barreras, obstáculos que se han venido creando y que es lo que impide que pueda haber un gremio nacional de jubilados, que sería una fuerza poderosísima y que hay que construirla, ¿verdad? Pero tiene que construirse con una visión muy clara de lo que se quiere. Nosotros somos, bueno, yo, pues soy un profesor universitario y soy activo todavía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es un tema realmente importante de construir una fuerza de jubilados, porque en Venezuela el problema, colegas, es que el problema de la jubilación es un problema reciente, es un problema nuevo. En las décadas anteriores eso no era un asunto tan importante. Eso se ha convertido en el gran tema de la seguridad social y de las políticas sociales en Venezuela. Por eso se lo decía yo. Entonces, y perdona la interrupción, Juan, el llamado es que nosotros veamos con claridad de qué se trata, que hay realmente una potencialidad social y hasta política que hay que explotar. Yo no tengo la clave, yo no digo de qué manera, porque repito, yo no soy sindicalista, nunca lo he sido ni nunca lo seré, pero obviamente que hay gente muy lúcida en el país que pueda ver con claridad esto que yo les estoy diciendo. Y disculpa de nuevo, Juan. Sí, Juan, adelante. No, bueno, yo diría que Perdón, ya estamos terminando, ¿verdad? Yo tenía un derecho Sí, de palabra, sí, pero falta lo poco voy a ya. quitar. Lo voy a quitar entonces. No hablo entonces, está bien. yo diría que José Manuel hizo un planteamiento sobre la necesidad de hacer un planteamiento central. Yo diría una proclama en estos momentos. Y la proclama tiene que ir no a un sector, un problema nacional, es un problema de ciudadanía. Y el planteamiento fundamental es el rescate y la preservación de la soberanía nacional. Nosotros no podemos dejar que exista la usurpación de esa soberanía, el desconocimiento de la soberanía. Y tenemos entonces que llamar a todos los ciudadanos, sea cual sea su posición, su ubicación, a defender la soberanía, nuestro derecho a la libertad y nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Sí, bueno, Bien. Genaro, para Sí, cerrar. Si me permite un momentico nada más, lo que adelante. acaba de decir Juan, perdón que no esperé que me dieran la palabra. Adelante. Lo que acaba de decir Juan es un poco más o menos lo que yo, recogiendo la propuesta de Carlos, propuse, o sea, o formulé. O sea, nosotros constituimos una realidad que está, como quien dice, un poco al margen desde el punto de vista de lo que es el país hoy, en muchos sentidos, pero nosotros formamos parte de la ciudadanía y tenemos que defender la soberanía. Y esa defensa de la soberanía no puede ser para el año que viene. El 10 de enero hay una situación crítica que la dijo Genaro. Entonces, de aquí al 10 de enero, como aporte, podría buscarse que, sin llegar a buscar a todos los gremios, que el Consejo de Jubilados de la Universidad Central tome una posición
que corresponde a su condición de institución del país, ligada a todas las instituciones. Entonces, eso es lo que yo veo, si es posible. Si no, de todas maneras hoy es 19 de diciembre, ya estamos haciendo ayacas todo. Bueno, es que la situación venezolana amerita ejercer eso que llamamos ética y responsabilidad ciudadana. Creo que este programa de hoy ha sido muy importante porque se ha construido un marco de referencia que implica acción, implica compromiso, y yo creo que los programas siguientes, que no debemos detenerlos, vamos a continuar alimentando esta postura y llegar a conclusiones importantes y a sugerencias que puedan ser tomadas en cuenta para evitar el caos. Así que muchas gracias por su atención y creo que los planteamientos que ustedes han hecho son perfectamente perceptibles y además pertinentes. Gracias. Bueno, creo que hemos terminado por hoy, ¿no? ¿Es correcto, Juan? Correcto, sí. Correcto. Bueno, sí, así termina pues Itinerario Académico en el día de hoy, tratando de dar los mejores aportes de la gente de la academia en primera instancia, que son los que ya tienen una alianza con nosotros de manera casi formal y que vamos a procurar en lo adelante sumar otros esfuerzos gremiales y profesionales del sector, que sea público o privado, que de alguna manera entiendan que el planteamiento que estamos haciendo es más que objetivo y no con intereses sectoriales ni partidistas ni nada por el estilo. Es la nación en su conjunto sumando voluntades en todas las esferas para que el país se pueda reconstruir de la manera que pretendemos y aspiramos a partir del 10 de enero. Gracias por su tiempo.